Esto es la hora de la decisión. Bienvenidos a Cantar de los Cantares, verso a verso. Dios te bendiga, este es el pastor Caleb Pineda para la hora de la decisión. Este día estamos comenzando nuestra nueva serie de estudios titulada Cantar de los Cantares, un poema con aroma a Cristo. Y me siento verdaderamente emocionado de poder entrar en este tema maravilloso. Acabamos de salir de una serie del Apocalipsis verso a verso. Y el Apocalipsis es un libro en el cual muy poco se predica. Cuando realmente la palabra de Dios dice que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Apocalipsis es para las iglesias. De igual manera, Cantares es otro libro del cual muy poco se predica, pero que esconde una riqueza teológica y una riqueza profética para la iglesia, y por lo mismo debe de ser predicado, enseñado. Pero muchas veces no se predica de este maravilloso libro, precioso como toda la palabra de Dios, debido al desconocimiento que hay del mismo. Así es que en este estudio bíblico vamos a tratar de enfocarnos en explicar de la mejor manera posible el libro de Cantar de los Cantares y la aplicación práctica para la iglesia actual. Porque todo el libro nos habla acerca de la relación de un noviazgo de el rey Salomón con su novia, la Sulamita. En este caso, es una representación, era una sombra de lo que habría de venir acerca de la relación intrínseca y amorosa entre el novio Jesucristo y su novia, la iglesia. En todo el libro estaremos viendo esta representación de cuadros de amor que apuntan hacia el amor de Cristo por su amada, la novia del Cordero, la iglesia. Y también nos reta acerca del tipo de amor que la iglesia debe de tener de manera vívida y vehemente y devocionalmente hacia Jesucristo. Así es que este estudio lo vamos a estar dividiendo en varios videos. No vamos a hacerlos tan extensos, pero sí con un contenido bastante profundo, pero a la vez comprensible para que podamos ir extrayendo la riqueza de este libro. Así es que sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso, Cantar de los Cantares. Este día vamos a empezar con una breve introducción al mismo. Si tú oíste en el preludio, en lo que es el capítulo 1, ves cómo el novio está hablando con la novia. Ahí puedes ver una especie de diálogo y de igual manera están también dentro de este diálogo personas circunstanciales al mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el libro de Cantar de los Cantares, como su nombre lo dice, hace una referencia a que aquí tenemos no un canto, sino varios cantos. Por eso es el Cantar de los Cantares. Es decir, que el Cantar de los Cantares es una especie de ópera, más comúnmente lo que nosotros vemos hoy en día como musical. ¿Sí? Una historia que se va contando a través de varias canciones o de varios cantos. En estos cantos convergen los personajes principales y también personajes secundarios que están solamente alrededor de la escena. Es exactamente lo que nosotros vamos a ver en Cantares. Clásicamente se ha dividido el libro en 5 cánticos. La historia se desarrolla a través de estos maravillosos cánticos donde se nos presentan y se nos van dando pistas. A la postre nosotros podemos ir armando como un rompecabezas para formar esta historia de amor, de cómo los novios se conocieron, cómo se enamoraron y en qué momento la novia fue llevada a palacio. Esta es por mucho una de las historias de amor más grande jamás contadas, porque esta historia apunta a la historia más sublime, más grande, la más grande de todos los tiempos de amor. La historia de cómo Jesucristo se entregó por nosotros, su iglesia, hasta la muerte. La historia de Cantar de los Cantares por mucho supera cualquier producción de Hollywood. Si a ti te ha gustado ver un poco de cine romántico, sé que algunos títulos como El diario de Noah, Titanic, Casablanca, Love History podrán resultarte un poco familiares. Pero quiero decirte que todas estas grandes películas no le llegan ni cerca a esta historia de amor que tú y yo vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Y a estudiar poco a poco.
Es tan excelsa esta historia de amor que en ella se inspiraron varios cuentos de adaptaciones de Disney, como La Cenicienta, por ejemplo, que como recordarás trata sobre una muchacha abusada por sus hermanastras malvadas que le ponen a hacer todo tipo de cosas y de quehaceres en casa. Los cuentistas de Disney toman Cantar de los Cantares y de ahí adaptan esta historia de la Cenicienta a un cuento diferente, ¿no? Y así se han adaptado muchísimos cuentos de esta maravillosa historia, porque es tan rica y tan vasta, no solo espiritual y teológicamente, sino también en léxico, en lenguaje, en las figuras poéticas que ocupa, que obviamente ha sido punto de partida e inspiración para muchos otros autores. En la historia que nosotros vamos a ir viendo, capítulo por capítulo, vamos a encontrar por lo menos 5 o 6 personajes principales. El primero, que es el novio, que es Salomón, el rey Salomón. Y luego tenemos a la novia, que es decir, la Sulamita. También tendremos por ahí a un grupo de doncellas de Jerusalén que de repente aparecen hablando en el capítulo, como tú lo pudiste oír allá en el capítulo 1. Ahí aparecen las doncellas de Jerusalén, ¿verdad? También tenemos a la familia de la Sunamita. Por un lado tenemos al padre de la Sunamita, que es un padre muerto. ¿Por qué decimos esto? Pues ya lo vamos a ir viendo. Tenemos el caso de 2 hermanas y la Sulamita también tiene 2 hermanos, posiblemente hermanastros o medio hermanos. Y en torno a estos personajes vamos a encontrar héroes y villanos. Y vamos a ver cómo la historia se desarrolla y cómo al final, a través de muchas luchas, tribulaciones, turbulencias y problemas, esta pareja puede al final llegar a su final feliz. Así como la iglesia, a través de muchas tribulaciones, vamos a padecer muchas situaciones quizás en la vida, pero al final estamos convencidos de que veremos a nuestro amado novio y esposo Jesucristo. De la protagonista, en este caso la Sulamita, no tenemos un nombre, sino que tenemos un título, la Sulamita. En Cantares 6:13 dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Entonces, este título proviene del lugar de origen de la muchacha, que en este caso es Sulam. Por eso es la Sulamita. El nombre para las jóvenes de aquella región realmente era Sunamita, con N. Esto lo podemos ver allá en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 3. El diccionario bíblico sencillo sugiere que es posible que la forma Sulamita con L haya sido preferida sobre Sunamita con N a causa de su asonancia con Salomón. Y en tal caso, esto sería una especie de juego de palabras, que en el idioma hebreo pues suena muy bien, pues sería una forma femenina de Salomón, sería como Salomona. Pero eso en nuestro castellano no da mucho sentido, pero en hebreo sí tenemos, o parece ser que está este juego de palabras. Entonces parece que cambian esa sílaba para que tenga una asonancia con Salomón, y en hebreo pues juegan este juego de palabras entre Salomón, Sulamita, Salomón, Salomona, algo similar a eso. Esto realmente no es nada descabellado ni nada por azar, nada por casualidad, puesto que habla acerca de la relación real del matrimonio perfecto que Dios creó allá en el huerto del Edén. Si tú lees Génesis 2:23, verás que Adán nombró a Eva varona, porque del varón fue tomada. Entonces también hay un juego de palabras ahí, varón, varona, refiriéndose a que esta mujer era parte de sí mismo, era hueso de sus huesos, era carne de su carne. Él la reconoce no como un ente extraño, no como una persona ajena, no como una mujer o como alguien desconocido, sino que la reconoce como parte de él. Y esto es lo que debe de ser en el matrimonio cristiano, también en todo matrimonio. Los esposos, ver a nuestras esposas como parte nuestra. Por eso la palabra nos manda a que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a la esposa se le manda a respetar a su marido, porque no debemos de vernos como 2, sino como 1. Si así funciona el matrimonio que Cristo estableció, ¿cuánto más, amado hermano, no será
ese matrimonio perfecto con Cristo. Seremos uno con Él para toda la eternidad. Seremos desposados en las bodas del Cordero y ya no seremos extraños ni advenedizos, sino parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia del Cordero. Y desde acá, con algo tan sencillo como este título, ya podemos ir sacando y extrayendo una riqueza espiritual maravillosa de este libro. Es el hombre que Dios creó para la mujer que Dios creó. La pareja perfecta. Aquí no hay yugo desigual. Es el uno para el otro. Así como tú y yo somos el uno para el otro con Cristo, si permanecemos en santidad para Él. Ahora, la historia tiene una connotación un poco triste realmente en un inicio, porque esta joven era una especie justamente de Cenicienta. Era obligada a trabajar en las viñas de sus medios hermanos o hermanastros. Esta muchacha sufría abuso laboral por parte de sus medios hermanos. Probablemente esta familia vivía en las montañas de Efraín y trabajaba en las tierras donde cultivaban uvas para venderlas, y posteriormente las personas elaboraban vino con estas uvas. Pero los malvados hermanastros de esta joven habían puesto a su bella hermana a cuidar la viña. Ellos no querían asolearse, ellos no querían maltratarse, sino que querían que la media hermana hiciera el trabajo sucio. Era algo muy cruel realmente. Ese no era lugar realmente para una joven, bella y delicada como era la Sulamita. Cantares capítulo 1, versículo 6 dice: No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora alguien podría preguntar, ¿pero dónde está el padre de la Sunamita? Ella no podía cuidar de su aspecto personal por estar trabajando en los trabajos duros que debería de realizar un hombre. ¿Dónde está el padre? Bueno, muy probablemente lo que se cree es que el padre estaba muerto. El padre se casó con una mujer que probablemente tenía hijos de otro hombre. Entonces, ella era hija de padre y madre, pero sus hermanos eran solo hijos de su mamá. Eran medio hermanos. Y el padre muy probablemente había fallecido, porque si el padre estuviera con vida se mencionara, o él mismo estuviera trabajando la viña. Pero parece que el padre trágicamente muere, dejando en malas manos al cuidado de su descuidada madre y de sus crueles hermanastros. Entonces es una historia bastante triste al inicio, porque vemos a una muchacha abusada, trabajada, explotada obviamente laboralmente, y que está sufriendo y la está pasando bastante mal. Este es el mismo caso de la humanidad. Nuestro padre Adán murió a causa del pecado, y así como el padre de la Sulamita la condenó a vivir presa de sus hermanastros, maltratada y lejos de palacio, nosotros también, la humanidad, fuimos puestos bajo maldición, bajo pecado, enfermedad y muerte por nuestro padre Adán, o nuestro primer padre Adán, que murió a causa de su pecado y nos condenó al mundo caído en el cual vivimos. Ahora, entre los múltiples trabajos que se le asignaban a esta jovencita, era el de pastorear algunas ovejas o cabritos que la familia tenía. Todos estos eran trabajos naturalmente de hombres, pero esta muchacha había sacado fuerzas y laburaba con esmero a pesar del cansancio y de la pobreza. Cantares 1:8 dice: Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue en las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Así es que esta muchacha era mil usos. Cuidaba de la viña, probablemente por la tarde o a mediodía, o algunos días, ¿verdad? Se alternaba, cuidaba del rebaño. Y quién sabe si la pobre todavía llegaba a casa a cocinar. Realmente no la estaba pasando nada bien. Así es el ser humano. Sin Cristo, no la vas a pasar bien. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, en cuanto a la familia de la Sunamita, debemos de destacar que estos medios hermanos no eran dueños de la tierra.
las tierras realmente eran del rey Salomón y ellos alquilaban las mismas y pagaban una renta al rey. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Cantares 8:11 dice: Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Así como el rey Salomón alquilaba muchas tierras, creemos que las tierras de Sulam, que la joven cultivaba, eran también tierras propiedades del rey Salomón. Hay que también entender que estas tierras son bastante escarpadas, no es un terreno plano, no es una planicie. Hace algunos años atrás estuve en Honduras, en una parte donde le llaman el Valle de Sula. Eso es una planicie extensa, algo que es plano hasta donde se pierde la vista. Actualmente vivo en Texas y acá en Texas también es bastante plano, casi no hay montañas. Bueno, no hay montañas, no hay cerros, pero este no era el caso. Sulam era una zona escarpada, montañosa, y el acceso a todo esto era obviamente complicado. Junto a estas tierras pasaba la ruta que conduce de Jerusalén a Damasco. Es decir, que de ahí en muchas ocasiones esta joven debió de ver las caravanas de los que habían ido a palacio a ver al rey. Y probablemente los miraba bien vestidos, llenos de regalos y de opulencia. Sin duda también debió de haber visto a los mercaderes que iban a Jerusalén y ha de haber deseado alguna de las frutas que estos llevaban. Es decir, solo codiciaba aquello, pero no podía tenerlo. Mi amado hermano, el hombre sin Cristo puede ver la felicidad de lejos, pero no tenerla plenamente. ¿Alguna vez la sulamita pudo haber visto a Salomón? De hecho, sí, tuvo que haberlo visto en alguna ocasión. Lo que sucede es que Salomón andaba dentro de su carruaje y pues nunca lo había visto en persona, nunca había visto su rostro, nunca había visto su físico, había visto el carruaje real que pasaba por ahí, pero no había visto a Salomón, porque este iba dentro. Recordemos que en este entonces pues no existía internet, no existían los teléfonos inteligentes, la fotografía ni siquiera existía. Entonces, para conocer a alguien realmente se dependía mucho de los relatos orales de las personas que habían estado cerca de esa persona. Ahora, ¿por qué decimos esto? Cantares 3:6 dice: ¿Quién es este que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Así es que en más de alguna ocasión ella debió de haber visto la litera, es decir, el carruaje de Salomón, pero no había visto a Salomón. Ahora mira lo que dice Cantares 4:1. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Salomón en cierta ocasión, mientras pasaba por sus terrenos acá en Sulam, viendo el sembrado y todo el comercio de ahí, le llama la atención que en medio del trabajo fuerte, de la inclemencia del sol, mira a esta joven hermosa que está trabajando en los campos. A pesar de estar descuidada y sucia por el trabajo, esta joven no perdía su belleza, su encanto. Y sin duda Salomón quedó totalmente cautivado por eso. Él conocía a las doncellas de Jerusalén, muchachas finas, limpias, bien vestidas, de buenas familias. Pero había visto algo diferente en esta joven. Él miraba lo hermoso entre lo vil, lo bello entre lo descuidado, lo precioso entre lo pobre y despreciado. Eso mismo hizo Jesucristo con nosotros. La palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Él lavó nuestro pecado para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Él se acercó a nosotros cuando nosotros estábamos en una condición de pecado, de muerte, de enfermedad, y quitó el pecado, la enfermedad, la muerte, y nos ha dado acceso directo al Padre. Cuán grande el amor de Dios, que nos ama a nosotros pecadores, no viendo nuestro pecado, sino perdonándolo, restaurándonos. Retomo las palabras de una sierva del Señor que estaba celebrando hace poco
60 y tantos años de ministerio. Ella comentaba que ella empezó a servir a muy temprana edad al Señor como misionera. Cuando ella comenzó a servir, le quedó una frase muy grabada en su corazón que alguna vez leyó en un libro de misiones o algo así. Dice que la frase dice que Dios nos usa no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Él ve lo hermoso entre lo vil. Bien, pero la historia no termina acá. Solamente se vuelve más emocionante, porque Salomón decide conquistar el amor de aquella bella joven trabajadora. Sin embargo, Salomón, con toda su sabiduría, no quería tomar el camino glorioso o el camino que se le hiciera, llamémoslo fácil para él, que era simplemente llegar, bajarse de su carroza, presentarse: hola, ¿qué tal? Yo soy Salomón, intercambiamos números, ¿cuándo vamos a comer pizza? Obviamente no, ¿verdad? Bajarse de su carroza, presentarse: hola, yo soy Salomón, con todo su esplendor, con toda su realeza, y deslumbrar a aquella muchacha. Quizás ese hubiera sido el camino corto para llegar a ella, pero él no quería eso. Él quería conquistar el corazón de aquella muchacha, que ella se enamorara de él por una razón muy diferente a las demás jóvenes de Jerusalén. El rey Salomón quería que esta joven se enamorara verdaderamente de él, de su carácter, que lo amara no por lo que él le pudiera dar, sino porque él la amó primero. No por lo que él daba, sino por lo que él era. Así que Salomón formula verdaderamente un plan increíble de película. Y obviamente debes de entender que Salomón es el hombre más sabio que ha existido en toda la tierra. Arriba de él solamente el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Salomón no era Dios, solo era hombre. Ni Shakespeare, ni ningún escritor de poesía podría compararse a la mente sabia de Salomón. Entonces, en su mente empieza a idear un plan arriesgado, pero totalmente bohemio, enamorado. Entonces, ¿cuál fue su plan? Simple: dejar su trono, despojarse de sus ropas reales, salir del palacio e irse a las montañas de Sulam a trabajar como un humilde pastor. Oye esto, Salomón se quita su ropa real y se va a trabajar a las montañas, ahí donde estaba la Sulamita, como un pastor más cualquiera. Él se acerca a la Sulamita y entonces comienza su historia de amor. Cantares capítulo 6, versículo 3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. También allá en el capítulo 1 vemos que ella le pregunta: ¿dónde se esteas al mediodía? Y él le dice: ve delante del rebaño, ahí me podrás encontrar junto a la cabaña de los otros pastores. Entonces Salomón se viste de pastor. Habría que preguntarnos, ¿será que él se estaba disfrazando y estaba mintiendo? Realmente no. Si tú te recuerdas, él venía de una familia de pastores. Su padre David era pastor. De hecho, estaba pastoreando las ovejas cuando el Señor lo llama y lo unge como rey. Y David era hijo de Isaí. Isaí también era pastor. Tenía sus rebaños y ya cuando Isaí era un hombre mayor, pues obviamente sus hijos le ayudaban y David era pastor. Entonces Salomón venía de una familia de pastores. Él no estaba mintiendo, él no se estaba disfrazando. Él realmente era pastor por herencia, no por familia. Entonces él se despoja de todo y toma este oficio tan loable pero tan humilde para acercarse y ganar el corazón de esta muchacha, no con bienes materiales, sino con su palabra. ¿A quién te recuerda eso, amado hermano? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta acción de Salomón apuntaba a este maravilloso sacrificio de Cristo: dejar su trono de gloria, despojarse de su gloria, venir a la tierra, morir por nuestros pecados, caminar entre nosotros, vivir humildemente,
Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. En su muerte no tenía una tumba, sino que es José de Arimatea que le da la tumba. En su nacimiento no tenía una cuna donde nacer, sino que nace en un humilde pesebre. Se despojó de todo por conquistar tu corazón y el mío. No decidió tomar el camino corto y venir en realeza y gloria. Él vendrá así, pero primeramente vino como siervo. Cuán grande amor el del Padre, cuán grande amor el del Hijo, cuán grande amor el del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó cuando el rey Salomón, vestido de un humilde pastor, se acerca a aquella jovencita? ¿Se enamoró? ¿Lo rechazó? ¿O quedó perdidamente extasiada en sus ojos? ¿Qué pasó con esta historia de amor? Bueno, si tú quieres saberlo, tendrás que esperar a la próxima entrega de nuestro podcast, porque hoy se nos acabó el tiempo. Pero te espero en nuestra próxima entrega de Cantar de los Cantares, un poema con aroma a Cristo. Y si tú todavía no eres cristiano, yo quiero decirte que este día tú puedes entregar tu corazón a aquel que te amó primero, aquel que se despojó de su trono de gloria y vino a este mundo para poder ganar tu corazón. Te compró con su sangre. Él puede lavarte y hacerte suyo por toda la eternidad. Que seas parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que seas la novia del Cordero, a la cual se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Acepta a Jesucristo hoy. Al final de este podcast va a estar apareciendo la oración del pecador. Si tú la oras con fe, puedes tener la certeza que el Señor entrará a tu vida, perdonará tus pecados y se convertirá en el amor de tu vida. Te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión. Este fue tu amigo y tu hermano, el pastor Caled Pineda. Hasta la próxima. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.